Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Desde el púlpito de Reino de Dios, con una palabra de gloria, de poder y de milagros, que transformará tu vida, presentamos el programa Multitudes como Arena, con un mensaje diferente y de reino. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La Iglesia Cristiana Cuadrangular y su programa Multitudes como Arena. Pastores Fabio Villanueva y Sonia Guerra. Bienvenido. Quiero adorar, yo te quiero servir. Primera de Corintios 4:20. Léalo conmigo, por favor. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Qué bonita palabra. Pastor, gracias por esa palabra, fue de Dios. Pero se fue enfermo. Qué bonita palabra, pastor, pero sigue sin empleo. Qué bonita palabra, pastor, Dios me ha edificado, pero sigue con el problema familiar. Si usted ve el evangelio que predicaba Jesucristo, que era el evangelio del reino, era completo. Dígala, era un evangelio completo. ¿Cómo? El evangelio de Jesucristo salvaba gente, sanaba gente y echaba fuera demonios. Hacía milagros, prodigios, maravillas, señales. De nada me sirve seguir en las mismas. De nada me sirve cargar la Biblia debajo del brazo si no la pongo por obra. Entonces el evangelio de Dios, el evangelio del reino es diferente. O sea que el evangelio de Jesucristo es muy diferente al evangelio que se está predicando en muchas congregaciones. Ahora, no doy nombre porque a mí no me interesa eso. A mí me interesa que usted esté en la verdad, porque donde está la verdad, lo primero que va a haber en tu vida es un cambio de vida. Va a haber libertad. Los demonios no van a estar en tu casa. Satanás te va a mirar desde lejos y los cielos van a estar abiertos para Dios bendecirte las 24 horas del día, cada día. Porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en el poder. Y el poder significa dunamis. El poder significa Espíritu Santo ministrando a la iglesia. Ay, amado hermano, Espíritu Santo, por favor, desciende aquí. Usted no ha visto muchos aquí en el púlpito diciendo: Espíritu Santo, desciende aquí, porque aquí no está. ¿Me doy a entender? Y el Espíritu Santo no debe descender ahí. El Espíritu Santo debe venir con usted, porque Él debe de vivir en ti. La Biblia dice que descendió sobre 120 que estaban en Hechos capítulo 2 en un aposento alto esperando la promesa, y que todos fueron investidos del poder del Espíritu Santo, y conforme el Espíritu quiso que hablaran, hablaron. Parafraseando el tema. O sea, yo necesito que el Espíritu Santo esté en mí, porque hay una necesidad urgente. Hay un pueblo enfermo. Hay un pueblo enfermo. Hoy se va a enterrar a una persona que murió de cáncer. Llegué de unos 15 años y me llegaron y tenía el viernes pasado y tenía que iniciar el servicio. Llegó una persona corriendo a buscarme porque la mamá ya la desahuciaron de cáncer. Los médicos y la ciencia: pastor, mi mamá lo necesita, quiere un pastor. Creo que está viajando, despidiéndose de la familia, porque ya el médico le dijo: no hay más nada que hacer, llévesela en la casa y que por lo menos pase los últimos días de su vida bien. Pero la Biblia que yo predico
Me dicen que hay un pueblo, una iglesia, que Dios quiere investir de poder para deshacer las obras del hechicero, las obras del diablo, las obras destructoras, para imponer manos sobre el enfermo, según dijo el evangelista San Marcos, y al tocarle solamente su frente, esa enfermedad que está en su cuerpo desaparezca por el poder. Que al dar la palabra haga el efecto necesario. Que al enviar la palabra, el que esté enfermo allá en los Estados Unidos, por una palabra que se envió aquí en San Francisco, en este púlpito, se sanó por el poder de Dios. Porque el poder de Dios está dispuesto a invadir no solo tu casa, no solo tu vida, sino la tierra, para la gloria de Dios. La tierra va a temblar por el poder del amado. La tierra va a entender que Él es Cristo, quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que anhelar eso. Yo sí anhelo los dones, yo sí los deseo. Estoy orando por milagros creativos. Dios quiere un evangelio diferente. Y Pablo le dice a los corintios, el evangelio no consiste solo en palabras. El evangelio es poder del Altísimo, es dunamis del Espíritu. O sea, es el poder del Espíritu Santo manifestándose en medio de la necesidad. Si hay necesidad, se requiere del poder de Dios, porque hay una necesidad que necesita de un milagro, y el Espíritu Santo lo va a hacer por aquel que murió en la cruz del Calvario, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero usted tiene que creerlo. Por eso, amado hermano, usted tiene que entender, dígale al que está al lado, deje de llorar, deje de quejarse, deje de lamentarse, porque usted es un arma de guerra que Dios quiere usar. ¿Sabe por qué me buscan a mí? Porque saben que en mí está el poder de Dios. Y saben que cuando oro por los enfermos se sanan. Por eso me buscan, me llaman. Gente me ha llamado que yo ni distingo al celular por la emisora donde Dios me ha permitido predicar. Pastor, tengo a mi hijo con un problema tremendo de drogadicción. Necesito que usted ore por mí. Pastor, creo que a mi esposo le hicieron brujería, hechicería. Se lo llevó una prostituta, se lo cargó. Y le dije, a las 6 de la tarde está su esposo de nuevo en su casa. Dios me dice que te diga esto. Y oré. A las 6 de la tarde ya estaba el esposo de ella en su casa pidiéndole perdón. Al otro día ella me estaba llamando dando testimonio de victoria. Porque el evangelio de Dios no es solo palabra, es poder del Altísimo. Dale la gloria a Dios. Y Dios te quiere cambiar. Dios quiere hacerte diferente. Te cuesta cambiar, pero Dios te puede cambiar. Tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de vivir. Tienes que anhelar. Hay una canción que dice: anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando yo decidí y le pedí a Dios que me permitiera ser pastor, yo le dije, quiero marcar la diferencia? Y no quiero depender de nadie, quiero depender de ti. Y la diferencia que hay en esta iglesia es que en esta iglesia los pastores sabemos hacer de todo y no dependemos de los demás. Yo nunca he estudiado guitarra, pero ahí me vio tocando la guitarra. Porque yo sé que el que está en mí es fuerte, es poderoso, es grande, todo lo puede, todo lo hace, todo lo logra. Y si está Él conmigo, yo con Él voy a estar en victoria, más que vencedor. Y lo que quiero, lo logro por su dedo. Esa es la mentalidad que tú debes de tener. No una mentalidad de fracasado. Puedes estar en el problema más difícil, pero el dunamis de Dios está en esta mañana para decirte: yo te voy a dar la solución, te voy a dar la bendición y te voy a dar la respuesta y te voy a salvar. Dale la gloria al amado. Él lo puede. Dígale, Él lo quiere hacer. Hoy hay una necesidad inminente en esta tierra. Y es la manifestación de Dios con señales, prodigios, maravillas. Su poder fluyendo en
todas las áreas de nuestras vidas, del ser humano. Y hay un instrumento que Dios Padre, Espíritu Santo y el Dios Hijo quiere usar. Y ese instrumento tiene nombre. Ese instrumento se llama Carolina. Ese instrumento se llama Estela. Ese instrumento se llama Juan. Ese instrumento se llama Pedro. Ese instrumento se llama Oscar. Alguien que entienda lo que el Espíritu le quiere decir en esta mañana. Dios te dice: tú eres el instrumento que yo quiero usar para traer una transformación en tu cuadra, en tus casas, con tus hijos, con tu familia, con todo lo que tú creas que no puedes hacer. Dios te dice: si tú te dejas usar de mí, yo voy a hacer cosas en ti que la gente va a quedar con la boca abierta, porque te creían como si nada, pero Dios te va a colocar en lugares de reyes y sacerdotes, y te va a usar de una manera sobrenatural para la gloria de su nombre. Pero tienes que anhelar el poder, y poder no significa ser más grande que los demás. Poder significa poder servir a los demás. Para eso es el poder. Cada día yo quiero más unción. Ayer fue un día que no quise ni leer la Biblia. Estaba en mi meditación, en un adormecimiento, con un sueño, con un cansancio físico tremendo. Me sentía agotado, pero en un momento tomé fuerzas. Mandé el mensaje, porque usted no puede quedarse en el estado que usted cree que está. Usted tiene que agarrársele de la mano del amado. Y cuando usted no pueda caminar, Él te va a cargar, pero el propósito lo va a cumplir contigo, porque Dios te llamó a ser grande y no ser pequeño, a estar arriba y no abajo, a ser cabeza y no cola, y ser la unción de esa tierra para la gloria de Dios. Usted es el vaso, usted es el vaso, dígale al que está al lado, usted es el vaso que Dios quiere usar y llenar del dulce Espíritu Santo. Un pueblo diferente. La gente quiere un pueblo diferente. La gente quiere ver en ti lo que no han logrado ver en ellos. Y ellos no lo han logrado porque Cristo no está en ellos. Pero en ti sí hay una diferencia. Jesús está en ti. Y Jesús te quiere usar. Pero hay una sola respuesta para ser usado. Es que tú quieras dejarte usar por el Señor. Y que le digas como un día dijo el profeta. Cuando Dios creía que en la tierra no había uno, Él dijo: Señor, párale, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías. Dios te quiere usar. Dios no quiere que se te viva pudriendo el cerebro con tanto conocimiento. ¿Sabe? El tanto conocimiento destruye. Por eso dijo el otro profeta: la demasiada letra mata. ¿De qué te sirve saber si no enseñas? El éxito del que sabe es cuando aprende a ser maestro, cuando edifica, cuando los demás lo harán igual que usted o mejor que usted, pero usted será su maestro. Y Dios está depositando un poder para poder enseñar a los demás, enseñar a vivir en una vida cruel, enseñarlos a vivir en un momento difícil, enseñar a mostrarle que no importa el desierto, que aquel que está en el desierto es porque tiene el derecho legal de entrar en un oasis que Dios ya preparó para su vida. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu habla? Jesús manifestando ese poder a través de los milagros, trayendo el reino, a través de enseñanza reveladora, ve una necesidad y la declara. Jesús enseñaba, transmitía, empezó su ministerio, pero para empezar su ministerio tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando Jesús crecía a los 12 años, Él dice la Biblia que crecía en sabiduría y en conocimiento. Hay dos cosas que quiero que tú recibas ahora: sabiduría, conocimiento. Sabiduría, conocimiento, pero con la unción del poder de Dios.
que es muy diferente la sabiduría que hay en la Biblia que la sabiduría que hay en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Me estoy dando a entender? La sabiduría que hay en la Biblia te revela el presente y el futuro. Y la sabiduría que hay en la palabra es revelación. La palabra es Jesucristo. El verbo se hizo carne. Y la carne es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Necesitas conocer lo grande que tú eres. Y el error más grande que usted comete es una falsa humildad. Ay, no sea orgulloso. La gente dice, ay, tan orgulloso porque dice, yo soy el mejor pastor. Le escribí a alguien, te habla tu pastor, el mejor pastor que hay en la tierra. ¿Qué terminología tomas tú? Porque tu religiosidad no te deja abrir los ojos. Lo primero que usted dice es, tan orgulloso, ¿cierto? Tan altivo. Pero si usted cree que Cristo vive en usted, usted es el mejor. Y yo creo que Cristo es el mejor pastor. Y como Él está en mí, yo en la tierra también hago lo mismo. Me estoy dando a entender. Pero usted tiene una mentalidad, perdone la expresión que voy a usar, que entre más mediocre sea, más llevado sea, más tiene de Dios. Entre más los zapatos estén sucios, más la gente va a creer que usted está de Dios. ¿Tiene de Dios? Y es todo lo contrario. Entre más vestidos reales que usted tenga, más es de Dios, porque los de Dios no son plebeyos, son reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Alguien que lo reciba, alguien que lo acepte. Pero para eso tenemos que cambiar la mentalidad. Es que me voy para la montaña más tremenda, donde casi el agua toca llevarla en batea, porque hay que ahorrar. Vivo en un barrio llamado El Recodo, en Fontibón, y estoy orando porque quiero vivir en Modelia. Tengo un Renault, un Corsa 2006. Estoy orando porque quiero uno por mínimo, un vehículo 2013 o 2014 mínimo. Compraba vestido de 120. Hoy si voy a comprar uno mínimo tiene que valer 300 para arriba. Y gano mínimo. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Dónde está el reino en tu vida? El reino es poder creativo. El reino es poder creativo. La túnica que Jesús tuvo era tan costosa que los soldados romanos no la rompieron. Esa túnica valdría más de no sé cuántos millones de dólares hoy en día. ¿Me estoy dando a entender? Pero usted se acostumbró. El peor enemigo es acostumbrarse en la miseria, acostumbrarse con ese dolor de cabeza continuo, acostumbrarse con ese bolsillo vacío, acostumbrarse que a toda hora vive sin empleo, acostumbrarse a que tiene que tomarse todos los días una huepanela con un pan, porque se acostumbró a lo poco. Se acostumbró a que la mesa esté vacía porque no tienes futuro. Y ese no es el evangelio que Cristo predicó. Ese fue el evangelio que predicó los hombres de ayer. Pero el evangelio de Cristo es un evangelio de poder. Jesús tenía su propia barca
Y cuando no, le hacían tanto caso que le decía: Pedro, présteme la barca. Y Pedro le prestó la barca. Pero Jesús recompensaba. ¿Sabe por qué vivimos miserablemente? Porque nosotros no recompensamos al que nos da. Le voy a hablar de algo que se llama recompensa. Recompensa es recompensar al que bien te hizo. Por eso yo trato bien a mi esposa, porque bien me hace estar con ella. Entonces la ley de la recompensa es tratar bien al que bien te hace y amar al que mal te hace. ¡Ey! Esa es la palabra del reino. ¡Ey! Esa es la palabra de Cristo. ¡Ey! Eso fue lo que predicó Jesús, amados. Pero Jesús le dice a Pedro: présteme su barca, porque necesitaba donde predicar. Pero después que se la prestó y él predicó, le dice: ahora métela mar adentro y tira la red. Pero Señor, si la pasamos toda la noche. Pedro estaba enojado, Pedro estaba irado, Pedro estaba súper cansado. A alguien Dios le profetiza algo en esta mañana. Y dice que la ley de la recompensa fue que Jesús le dijo: ahora mete la barca al mismo sitio donde no sacaste un pez y tira la atarraya. Pero Pedro dijo: porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Porque Dios lo dice, usted lo va a hacer. Y lo que usted haga, así usted no lo crea, pero porque Dios lo dijo, usted lo va a vivir. Usted va a ver la mano de Dios, y usted va a ver el milagro de Dios, usted va a ver la señal, usted va a ver la maravilla, y usted va a ver la provisión del amado. ¿Y cuál fue la recompensa? Que él tiró la atarraya. Y la bendición fue tan grande que tuvo que llamar a otra barca: vengan, ayúdenme. Y también tiró la atarraya. Y dice que el barco se quería hundir, porque la recompensa de los que le creen a Dios es sobrenatural, es inalcanzable para la mente humana, pero es alcanzable para los que creen en Jesús. Alabado sea el nombre del amado, alabado sea el nombre del amado. Ese es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios consiste en cosas sobrenaturales. Yo vine a hablarle una verdad. Yo quiero que usted salga de aquí diferente hoy. Usted no está aquí por casualidad, tal vez obligada, porque viniste obligada. Pero ellos te están obligando, pero Dios te está amando. Y Dios te está guardando. Y cada momento difícil que has tenido, Dios ha estado ahí. ¿Y sabe por qué no estás 3 metros debajo de la tierra? Porque Dios te ha guardado. Dios te ha librado de la misma muerte, y tú lo sabes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene propósito. Pero hoy determino, dame tu mano. Hoy determino que te cansas de las migajas que el mundo te está dando. Te cansas de las migajas que los amigos te están ofreciendo. Te cansas de ser usada, porque hoy vas a ser bendecida y alabada por el Eterno y levantada para cosas grandes y extraordinarias. Por eso Dios te trajo hoy, porque el poder de Dios cambia las cosas, cambia las vidas. Pero hay una necesidad. Mateo 9:35 al 38. Papá, hágame el favor. Usted es importante. Ay, fue que me dejé embarazar. Ahora estoy lleno de hijos. No tengo futuro. No, ahora es cuando tiene futuro, porque ahora es cuando Dios te va a levantar. Porque si le busca, lo vas a hallar. Ahora es cuando Dios te va a demostrar que en el mundo hay migajas, pero que en el altar de Él no hay migaja. Hay una mesa con un banquete que tiene tu nombre, y ese nombre es un nombre especial. Ese nombre se llama victoria. Ese nombre se llama salir de toda derrota a cosas mejores. Te estás acostumbrando a las migajas, cuando Dios tiene preparado en su corazón alguien grande.
Pero Dios no te obliga a cambiar. Él no te obliga. Él te quiere diferente. Pero Él te muestra la senda donde seguir. Él te muestra cómo hacerlo. Ay, es que yo soy así. Usted es así porque le gusta vivir fracasado. Porque si usted quiere dejar de ser fracasado, dígale: Dios era así porque ahora Dios me hizo así para la gloria de su nombre. Alguien que dé la gloria a Dios. Hay una necesidad. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Hay una necesidad de quien enseñe la palabra en verdad. Dios no quiere una iglesia emocionalista. Dios quiere una iglesia que verdaderamente viva. Las emociones tienen que ver con el alma. Desatar autoridad. Pero ojo con esas iglesias que dicen que la mujer no puede ni orar. Que la mujer no puede predicar. En el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Dios, la mujer y el hombre están en igual condiciones. Dele la gloria a Dios. En el reino de Jesucristo, la mujer y el hombre están en igual condiciones y Dios los puede usar para cosas grandes. Les coloco un ejemplo. Hubo una mujer que se ganó toda una nación. ¿Quién fue? ¿Dónde están los estudiosos de la Biblia? ¿Quién fue? La mujer samaritana, enemiga de Jesucristo. Pero ella tomó del agua que no le produciría más sed, y es el reino del Altísimo. Y dice que ¿qué llegó a hacer a su casa? ¿Qué llegó a hacer a su nación? ¿Hablar de quién? De Cristo Jesús. Hay una necesidad. Hay necesidad de quien enseñe. ¿De quién? De Jesucristo. Hay una necesidad que se levante un pueblo que predique de Jesús, no de su pastor. De gloria, y ore por su pastor. Gloria a Dios porque mi pastor es usado, pero la gloria más grande es para el Eterno. Él es el más importante en mi vida. Por eso me someto al que veo, porque Él es el más importante en mi vida. Cuando usted no se somete al que ve, Él no es importante para ti. ¿Quién? ¿El pastor? No, Dios. Y predicando el evangelio del reino, sanando. Miren, ¿qué consistía el evangelio del reino? En sanando toda enfermedad. O sea que en el reino, en el evangelio de Cristo, en lo que Dios quiere hacer contigo, es que cuando usted predique se sane toda enfermedad. Significa que el pueblo cristiano va a dormir cuando Dios quiere que duerma, no cuando el mundo lo destruye, el diablo lo destruye o las enfermedades del mundo lo destruye. O sea que en el tiempo que este tiempo que le estoy predicando, como yo creo y tengo una fe de creer en cosas extraordinarias y grandes, yo creo que en este tiempo, en esta congregación, se van a levantar gente como Matusalén. Pero tengo que creerlo. Sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Recorría las ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, de revelación, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Pero ¿sabe qué? Tuvo compasión de ellos. Están desamparados, están dispersos, no tienen pastor. Esa debe ser la oración principal de una iglesia de reino. Orar para que Dios envíe obreros a su mies. Pero ¿qué tal si usted deja de orar de esa manera y dice: Señor, envía obreros y entre esos envíame a mí? Envíame a mí. Resulta que mi esposa fue a orar el día antes que murió el papá de Yasmín. Mi esposa tuvo la oportunidad de ir a orar por él una vez más. Le sobó la cabeza con aceite,
le pidió el favor que le sobara los pies, las piernas, tenía inflamadas sus piernas. Pero en el momento en que ella, cualquiera que lo vio haciendo eso, dijo, esta debe ser la esposa. Dios la colocó a hacerle eso a él, con aceite. Cuando al lado de él había un joven de 19 años, un moreno, con un tumor en la cabeza, canceroso, 19 años. ¿Qué hizo mi esposa? Cuando ella le sobó la cabeza y oró por él y las piernas, él se durmió, descansó. Porque donde está el Espíritu de Dios hay descanso, hay paz, hay tranquilidad. Y en ese momento le habló al muchacho de al lado y oró por ese muchacho. Dios tenía compasión del enfermo y por eso Jesús oró por los enfermos. Dios tenía compasión del perdido y por eso Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar al perdido. Dios tenía compasión del hogar destruido y por eso Jesús vino a restaurar los hogares. Esa es la principal señal, predicar a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Ella oró y en el momento que estaba orando le dijo Dios a ella. Ella me testificaba y me decía, Dios me dijo, a él le di muchas oportunidades pero no las valoró, las despreció. A él le voy a dar una hoy. Él muere, él se sana porque le voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado para que hagas algo por los demás y tú no has hecho nada? Por andar en la pereza, por andar distraído con un plato de lenteja. Pero hoy te bendigo porque hoy Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te está invitando a que dejes ese plato de lenteja y que vayas a la mesa real, donde Él te va a usar, te va a ungir y te va a enviar a que veas lo grande que es tu Dios.